Magistrados, corresponde formular mis alegatos de clausura a favor de mis defendidos, el señor César Augusto Díaz Cabrera y don Luis Homero Quispe Briones, a quienes, conforme ha señalado Fiscalía en su teoría del caso, se les imputa el grado de participación de coautores del delito contra la tranquilidad pública en su modalidad de organización criminal. Artículo 317 del Código Penal, y supuestamente se dedicarían a la falsificación de documentos. Y según teoría fiscal, se encontraría conformada de la siguiente manera. Como coordinador principal señalan a mi defendido, el señor César Augusto Díaz Cabrera, asimismo como coordinador y ejecutor de la falsificación de documentos, a mi codefendido, el señor Luis Homero Quispe Briones, y a los señores Jorge Salvatore Pérez Robles, Francisco Leonidas, Roger Smith, como coordinadores. En ese sentido, señores magistrados, podemos apreciar una acusación gravísima, pero sin embargo, las pruebas actuadas y desarrolladas a lo largo del plenario hacen colegir que la Fiscalía tergiversa la realidad de los hechos. Y más aún, no han desarrollado su teoría del caso con una significancia jurídica probatoria del cómo se debió haber desarrollado a lo largo del periodo de investigación las conductas, y en especial de mis defendidos, los señores César Augusto Díaz Cabrera y Luis Homero Quispe Briones, y que éstas se adecúen como coautores del delito de organización criminal, conforme lo veremos a continuación. Señores magistrados, en ese sentido, cuando postulé mis alegatos de apertura, señalé que no buscaba una absolución. Voy a reiterarme mi posición jurídica y solicito la variación del tipo penal imputado de organización criminal y su correcta adecuación al tipo penal que se ha evidenciado a lo largo del desarrollo del plenario, como es el de falsificación de documentos. Asimismo, solicitaré en su debida oportunidad una correcta disminución de la pena, de lo que se colige que no busca una absolución en el caso de mi defendido, el señor César Augusto Díaz Cabrera, sino una variación del tipo penal imputado. Cabe señalar que el día de ayer, mis defendidos durante sus declaraciones ante su plenario, en el caso del señor César Augusto Díaz Cabrera, ha reconocido el delito de falsificación de documentos en la modalidad de uso de documentos falsos o falsificado. Artículo 427 infine del Código Penal. Asimismo, ha señalado y se ha corroborado que se dedica a otras actividades, por cierto, lícitas, como es la venta de ropa. Asimismo, el señor Luis Homero Quispe Briones se ha ratificado a lo ya reconocido, que es el delito de falsificación de documentos, el cual ya fue sentenciado por esta judicatura a una pena y reparación civil. Asimismo, ha reconocido y se ha corroborado que se dedica a otras actividades, por cierto, lícitas, como es el diseño gráfico y fabricación de ropas. Además, ambos ciudadanos no aceptan los hechos postulados por Fiscalía en el extremo de ser integrantes de una organización criminal. En ese sentido, esta defensa técnica se va a reafirmar en aquello, y más aún por lo probado y corroborado durante el desarrollo de los medios de prueba en juicio oral. Señores magistrados, en una sentencia penal, ustedes emitirán 3 juicios importantes. En un primer momento, se pronunciarán sobre la tipicidad de la conducta atribuida a mis defendidos, juicio de subsunción. Luego, a la luz de las pruebas actuadas, decidirán sobre la inocencia o culpabilidad, declaración de certeza. Y finalmente, se pronunciarán si corresponde aplicar una sanción penal. En ese sentido, señores magistrados, en el juicio de subsunción, se ha demostrado durante el plenario que la teoría del caso postulada por Fiscalía, esto es, que mis defendidos serían integrantes y coautores de una organización criminal, no se adecúa al tipo penal establecido en el artículo 317 del Código Penal, y más aún porque no concurren los elementos típicos del delito de organización criminal, esto es, el elemento personal, temporal, teleológico, funcional y elemento estructural, conforme lo ordena el Acuerdo Plenario 1/2017 emitido por la Sala Penal y Juzgados Penales Nacionales. Asimismo, en la postulación de coautoría del delito de organización criminal postulada por Fiscalía en contra de mis defendidos, no se evidenció, y eso es muy importante, con el elemento probatorio postulado y oralizado, el dominio del hecho,
la decisión común, no se verifica una conciencia colectiva, una división de funciones, ni el aporte objetivo durante la fase de ejecución de mis defendidos, ni de los otros coacusados, por cierto, que bien su defensa lo desarrollará en su debido momento. Ahora bien, señores magistrados, con respecto al segundo juicio sobre la declaración de certeza en concordancia a lo ya señalado, lo que esta defensa técnica demostrará en juicio es que la Fiscalía no alcanzó el estándar de culpable o certeza más allá de toda duda razonable en el delito postulado de organización criminal, y más aún la ausencia del elemento estructural como elemento normativo que engarza y articula todos los componentes. Y conforme lo señaló la Fiscalía en su teoría del caso, nos dice que nos encontramos ante una organización enmarcada, y lo acaba de decir hoy en sus alegatos de clausura, enmarcada dentro de los alcances de una tipología 4, un grupo central denominada Cipolo Nitri, que vendría a ser un centro de investigación interregional de delitos y justicia de las Naciones Unidas. Pero lo dicho por este centro de investigación está regulado en algún tratado internacional ratificado por el Perú. ¿Se encuentra en la Convención de Palermo del año 2000? La respuesta es no, señores magistrados. Asimismo, esa supuesta tipología no se encuentra ni siquiera legislada en nuestro ordenamiento jurídico. Estamos ante una clara violación al principio constitucional de legalidad. Señores magistrados, la Fiscalía no ha probado que entre los supuestos integrantes haya existido labores conjuntas, de manera organizada, concertada, combinada, conforme le ordena el Fundamento Jurídico 18 del Acuerdo Plenario 1/2017. En ese sentido, voy a resaltar lo siguiente, conforme a las pruebas desarrolladas en juicio oral. Con respecto a mi defendido, el señor Luis Homero Quispe Briones, primero, ante todo, no existe un elemento objetivo que haya sido incorporado a este plenario y lo ha establecido Fiscalía que existe algún tipo de vinculación entre mi defendido y con el señor de alias Saona. ¿Ha sido incorporado a este plenario algún elemento objetivo? Bien podría ser una carta que establezca que el supuesto número que la Fiscalía presume y alega que pertenece al señor de alias Saona le correspondería como tal. No, señores magistrados. En ese sentido, rechazamos la forma como está pretendiendo incorporar o darle sentido a algún tipo de medio promotor que ni siquiera ha sido incorporado a este plenario. Me voy a reiterar el que mi defendido ya aceptó los cargos en cuanto al delito de falsificación de documentos y ya ha sido condenado a 1 año, 8 meses y 20 días y al pago de una reparación civil. En ese sentido, el Ministerio Público, cabe mencionar, se desistió de 18 testigos. Cabe señalar que en el acta de intervención policial, registro domiciliario e incautación de bienes y lacrados, no se encontró ningún elemento objetivo que haga presumir algún tipo de comunicación de mi defendido, el señor Homero Quispe Briones, con algún otro coacusado diferente a César Díaz Cabrera. Asimismo, cabe resaltar que en las diversas actas de recolección y control de las comunicaciones oralizadas e incorporadas en el plenario, no se acredita comunicación con ningún otro coacusado. Es decir, mi defendido Luis Homero Quispe Briones no conoce ni se ha comunicado con alguna persona distinta al señor César Augusto Díaz Cabrera. El mismo que ha sido reconocido por mi defendido en su declaración y que se dio en el contexto de una solicitud por parte de Díaz Cabrera a fin que Luis Homero Quispe Briones pueda falsificar un pasaporte, en donde se ponen de acuerdo con respecto al monto del pago por dicho trabajo. Asimismo, Díaz Cabrera le indica cómo deseaba que se realice dicho trabajo y que ha existido comunicaciones con Díaz Cabrera porque le preguntaba cómo estaban dichos avances del trabajo encomendado y que si bien en el momento que se han reunido era para una entrega del trabajo en mención, el cual ya se encontraba debidamente cancelado por parte de Díaz Cabrera, lo que denota en la conducta de Luis Homero Quispe Briones una conducta individual y autónoma en el delito de falsificación de documentos que él mismo ha reconocido. No se evidencia dominio del hecho, decisión común, división de funciones, tampoco un aporte objetivo durante la fase de ejecución en el supuesto delito de organización criminal.
En ese sentido, señores magistrados, lo que la Fiscalía les trae son únicamente hechos. No, en ningún extremo establecido el criterio dogmático que ellos utilizan para de alguna manera traer consigo una supuesta coautoría. Asimismo, no se evidencia la existencia de vinculación ni coordinación con los otros coacusados. En ese sentido, y más aún, que existe un reconocimiento por parte de mi defendido en la comisión del delito de falsificación de documentos, solicito que a dicha persona únicamente se le tenga como tal. Ahora, con respecto a mi otro defendido, el señor César Augusto Díaz Cabrera, con el medio probatorio oralizado, las actas de recolección y control de comunicaciones, se desprende que mi defendido únicamente ha tenido comunicación con los señores Luis Homero Quispe Briones, Francisco Lamamore, Jorge Salvatore Pérez Robles. No conoce, no se ha comunicado por ningún medio con los señores senador Lozano ni con Roger Díaz Parihuana. En ese sentido, se desvanece la imputación propuesta por Fiscalía, señalando que mi defendido es un coordinador general. Y más aún se desprende de las escuchas que a mi defendido, César Augusto Díaz Cabrera, el señor Jorge Pérez Robles, quien ha señalado el día de ayer en su declaración, es quien le propone realizar una falsificación de pasaporte, en donde se ponen de acuerdo con respecto al monto que le va a cobrar mi defendido por dicho trabajo, y que asimismo se comunicaban, había diversas comunicaciones, por razones de averiguar y verificar cómo se encontraban los avances de dicho trabajo, e incluso se pudo verificar reclamos por haber realizado un mal trabajo, pese a haber sido cancelado. Lo que denota en la conducta de mi defendido, el señor César Díaz Cabrera, una conducta individual y autónoma en el delito de falsificación de documentos, el mismo que lo ha reconocido el día de ayer. No se evidencia dominio del hecho, decisión común, división de funciones, tampoco un aporte objetivo durante la fase de ejecución del delito de organización criminal. Asimismo, lo mismo sucede, para no redundar en lo dicho, en las conversaciones con el señor Francisco Lamamore. Denotan autonomía de voluntad en cada uno. Y en el caso de las conversaciones efectuadas con el señor Homero Quispe Briones, se aprecia por parte del señor César Augusto Díaz Cabrera que le solicita a Quispe Briones si puede realizar la falsificación de documentos, siendo aceptado por este último a cambio de un monto de dinero. De igual manera denotan autonomía de voluntad entre ambos coacusados. Ahora bien, tanto en el acta de intervención de fecha 2 de agosto del 2018, asimismo en el acta de registro domiciliario e incautación realizada en el domicilio de César Díaz Cabrera, no se le encuentra ningún tipo de pasaporte en posesión de mi defendido, y eso es muy importante porque hoy el Ministerio Público tergiversa la realidad de los hechos. Más aún, porque únicamente en la habitación que alquilaba el señor Antonio Mariño Ramírez Calisto, en dicho domicilio, se le incautó a él un pasaporte, el mismo que mediante pericia grafotécnica número 15833 se ha declarado que ese pasaporte es auténtico. Ahora bien, con respecto al acta de apertura del lacrado de cuaderno, análisis de información y posterior lacrado, nos sorprende que pese a que las hojas se encontraban ilegibles, la Fiscalía le da un significado al contenido de dicho cuaderno. Y más aún, ¿cómo puede hacer referencia que lo que obraba en dicho cuaderno sea del puño y letra de mi defendido, cuando ni siquiera se ha establecido alguna pericia grafotécnica, ni mucho menos mi defendido haya establecido como tal? Asimismo, mi defendido ha señalado que a Jorge Pérez Robles lo conoce hace 5 años porque esta persona trabajaba en un taller mecánico. Al señor Lamamore lo conoce hace 10 años porque dicha persona vendía entradas en la Plaza de Hacho y asimismo entradas en el Estadio Nacional. Y asimismo al señor Homero Quispe Briones, porque también lo conoce hace 5 años a razón de que esta persona realizaba fabricación de ropa. Cabe resaltar que dichos reconocimientos se han dado por esa razón. Asimismo, señores magistrados, durante el plenario no ha sido incorporado a un medio probatorio idóneo que establezca que el número 9946-406-92 y 9978-20-228,
le correspondan a mis defendidos, sea Díaz Cabrera, así como Homero Quispe Briones. No olvidemos que durante el plenario tuvimos un debate justamente sobre esa situación en donde la Fiscalía pretendió incorporar dicha carta adjuntando justamente un anexo que no estaba contemplado dentro de dicho medio probatorio. Y esto se puede verificar en el ítem 26, página 54 del auto de enjuiciamiento, así como en el ítem 31, página 147 del auto de enjuiciamiento. Asimismo, señor magistrado, para concluir, la Fiscalía no ha probado que exista un elemento estructural por las razones ya expuestas, que exista un elemento funcional, es decir, que en forma conjunta haya existido una designación o reparto de roles entre sus integrantes. Por un lado, en el caso de Quispe Briones, no conoce a ningún coacusado, únicamente a Díaz Cabrera. Y en el caso de Díaz Cabrera, no conoce a senador Lozano ni a Roger Díaz Parihuán. La Fiscalía no ha probado que existe un elemento temporal, es decir, de carácter estable o permanente a esta supuesta organización. Ahora bien, a lo solicitado por la Fiscalía que le esté adicionando en la pena a mi defendido Díaz Cabrera una supuesta circunstancia agravante cualificada como es la reincidencia, cuando esta no se debía aplicar, por cuanto ya mi defendido se encontraba debidamente rehabilitado y conforme lo señala el artículo 46 de INFIDE, que establece que los supuestos de reincidencia no se computan los antecedentes penales cancelados o que debieron ser cancelados, salvo en los casos señalados en el tercer párrafo del presente artículo. Y conforme ustedes, señores magistrados, lo conocen, el delito postulado no está contemplado en el tercer párrafo del artículo 46b. Para culminar, señores magistrados, por tales razones, al no haberse acreditado los elementos estructurales de una organización criminal, y más aún que existe un reconocimiento por parte de mis defendidos del delito de falsificación de documentos, voy a solicitar muy respetuosamente a su honorable colegiado la absolución del delito de organización criminal y la variación del tipo penal y su correcta adecuación al de falsificación de documentos, artículo 427, y la correcta disminución de la pena, así como de la reparación civil propuesta. Muchas gracias, señores magistrados.